Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en conjunto con las Cortes Nacionales y los tribunales constitucionales, como lo es la Suprema Corte de Justicia de México, son el pilar fundamental para la defensa de las libertades, para garantizar el acceso a la justicia y para consolidar nuestras democracias. El fortalecimiento del sistema interamericano redundará en beneficio para nuestro pueblo, hermanado por la lengua, las costumbres y sistemas jurídicos semejantes que afortunadamente pueden dialogar entre sí. Essa gran concorrência e convocatória demonstra o interesse que tem a nação mexicana por los derechos humanos en general y la Corte Interamericana en particular, y la importancia de ese acercamiento itinerante. La cultura jurídica mexicana, con su marcado trasfondo humanista, ha sido una pionera en nuestra América y en el mundo. El próximo año se cumplen los 100 años de la Constitución Mexicana de 1917, la Constitución de Querétaro. Sin lugar a dudas, esa Constitución, la primera en el mundo que incorporó los derechos sociales en su cuerpo normativo, ha sido un faro de luz para el resto de las constituciones e instrumentos internacionales de derechos humanos. Bueno, ahí lo pusimos completo, pero ahorita... Sí. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de lo que han dicho pues en la inauguración del 55 del 55º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se celebra, bueno, se celebró la inauguración en México con la participación, por supuesto, del presidente de la Suprema Corte de Justicia Mexicana, que usted escuchó hace unos momentos, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, y en el caso del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también presente en esta ceremonia de inauguración, pues está en México y está en este estudio de CNN, cosa que le agradezco a Roberto Caldas, que es el presidente de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, invitado pues a esta Ciudad de México, a este estudio para conversar de esta visita. Bienvenido, Roberto, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Es un gran gusto para nosotros. La comunicación social es esencial también para el derecho, para los tribunales, especialmente un tribunal como la Corte Interamericana, que tiene más de 560 millones de habitantes que esperan sentencias de la Corte Interamericana. 560 millones de habitantes de toda la población de una región que espera de una u otra manera resoluciones judiciales de esta naturaleza. ¿Qué es la Corte Interamericana? Creo que vale la pena, aunque sea tan básica la pregunta, vale la pena, estando con el presidente de este organismo tan relevante, que nos describa qué cosa es la Corte, para qué sirve, cómo funciona, cuál es la naturaleza de este organismo de justicia interamericana. Muy bien, creo que es excelente poder explicar desde este inicio. El ABC. Es verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa que la Corte Interamericana no es un tribunal que hace parte de su sistema, porque es en San José de Costa Rica, es lejos. Pero en la verdad es una corte muy importante, porque es el único tribunal que puede revisar decisiones nacionales, incluso de los más altos órganos judiciales, como los Supremos y Cortes Constitucionales. Entonces, y esa es la naturaleza, es un tribunal típicamente jurídico, los jueces tienen los requisitos para serem juízes de los más altos tribunales nacionales. Esa es el requerimiento para ser juez de la Corte Interamericana, y tiene
este poder de cambio de decisiones máximas. Nacionales. Es el único tribunal que puede cambiar las decisiones nacionales, por eso lo que ustedes hacen son sentencias. Es decir, lo que ustedes deciden es obligatorio para los países que han suscrito precisamente la pertenencia a esta Corte Interamericana, que no son todos los países, por cierto. ¿Cuántos países de América forman parte y están obligados, como México, por ejemplo, a respetar y a cumplir las sentencias de una Corte Interamericana? ¿Cuántos países son? Actualmente son 20 países de los 35, pero los 35 ahí podríamos considerar que no están dentro de la aceptación de la Corte Interamericana, no aceptaron la jurisdicción contenciosa de la Corte. Los Estados Unidos, Canadá y más países de Caribe que tienen una ligación con Gran Bretaña por una cuestión de sistema jurídico normalmente. Y hace algunos pocos años salió Venezuela, ¿verdad? Entonces son 20 países que suman más de 560 millones de habitantes. Ahora, ¿cómo hace la Corte? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la Corte Interamericana para hacer cumplir sus sentencias? Porque no va a ser nada fácil. Al final, son decisiones que están por encima de las decisiones nacionales y no siempre habrá una recepción positiva para cumplirlas. Es verdad. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene? Es verdad. En la mayoría de las veces tenemos buena recepción. El diálogo con el Poder Judicial normalmente es natural y de una aceptación mutua. El diálogo judicial tiene desarrollado mucho la aceptación de las decisiones de la Corte. Ahora, algunos países no respetan también las sentencias internas. Ni las internas ni las de ustedes. Exactamente. Entonces, verificamos que en la verdad los países que respetan las sentencias internas respetan también las de la Corte Interamericana. ¿Comprende? Entonces, no es el hecho de ser un tribunal internacional que no se va a cumplir completamente la sentencia. Es una cuestión de costumbre de no cumplir completamente sentencias. En general. En general. Y si ocurre, Roberto Caldas, que un país, por X razón, incumple abiertamente la sentencia, porque bueno, son sentencias que pueden tardar años en cumplirse por la naturaleza misma de las sentencias, que ahora le pregunto esa parte, pero ¿hay algún mecanismo sancionatorio? ¿Algún mecanismo que obligue? Bueno, la obligación está dada, pero ¿el cumplimiento de la obligación? Bueno, hay un mecanismo internacional que es conocido como poder de la vergüenza. La exposición constante del país ante la comunidad internacional. Esto puede ¿Qué es lo que hizo que Venezuela saliera de la Corte? Bueno, Venezuela salió de la Corte y las presiones, ¿verdad? Yo defiendo que cualquier país debería estar en la Corte, independiente de su orientación, porque incluso para este país, para la gente, para el Estado, es importante tener parámetros internacionales para ayudar a impulsar los derechos humanos. Entonces, es algo que no se comprende. La exposición pública, digamos, esa es parte de la herramienta. ¿Cómo es que llega un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El recorrido puede ser de años. Sí. México tiene en los últimos años, por cierto, una cantidad importante de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han tenido una repercusión muy importante. Se ha rediseñado en buena medida la institucionalidad judicial, entre otras cosas, por las resoluciones judiciales de la Corte Interamericana. Después de la pausa, cuénteme cómo es que llega un caso, cómo es que se procesa un caso, qué tiene que ocurrir para que la Corte resuelva sobre algo en particular. Volvemos después de la pausa en esta conversación con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México. Volvemos. Lo paga cualquier país.
Bueno, regresamos en esta conversación con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México y en CNN. Gracias nuevamente a Roberto Caldas por esta conversación. Bueno, nos quedamos hace un momento escuchando la explicación del funcionamiento de una corte como esta, y yo me quedé con la pregunta y retomo, ¿cómo llega un caso en particular hasta la Corte Interamericana? ¿Cuál es la ruta que puede tardar años, que puede ser muy complicada? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo es que unos sí y otros no llegan? Muy bien, la mecánica es la petición de las víctimas tiene que pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano cohermano, ¿verdad? Que se queda en Washington, nosotros la Corte en San José de Costa Rica. Entonces, la comisión tramita los varios casos y envía algunos a juzgamento en la Corte. Digamos, los más importantes, que tienen materia diferente. En toda su historia, la Corte ha sentenciado poco más de 200 casos, 200 sentencias, pero son sentencias siempre paradigmáticas, importantes, son vinculantes, obrigatorias, no solamente al país que fue parte, pero también a todos los países. Y por eso todos los países tienen que seguir la jurisprudencia de la Corte Interamericana para aplicar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en sus propios países, porque están obligados. Entonces, es ese el mecanismo. Ahora, una cosa importante, no es necesario que un caso llegue a la Corte para se cumplir la Convención Americana. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia, esos casos modelos que asentam precedentes, son aplicables de inmediato. Entonces, un abogado, un magistrado puede utilizar las sentencias de la Corte para casos similares nacionales, y esa es la fuerza mayor de la Corte. Hace algunas semanas, meses, pocos meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los miembros de la Comisión Interamericana hicieron un anuncio público respecto a los recursos económicos. Pregunto, trayendo a cuenta este antecedente obligado, porque al final, bueno, la Comisión y la Corte son órganos asociados, digámoslo así, obviamente en su respectiva naturaleza, pero si le pasa lo que le pasa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde un hombre como James Cavallaro dice con toda claridad, no tenemos recursos y hemos tenido que recortar a la mitad de los abogados que trabajan aquí, y es un llamado que hacemos, así, a los cuatro vientos. No es normal ver esa escena de comisionados de una comisión como esta decir lo que dijeron. ¿Qué pasa con la Corte? ¿Y qué dice usted de lo que le pasa a la comisión? ¿Y qué pasa con los recursos para sostener apropiadamente un sistema interamericano de derechos humanos? La situación es casi la misma. O sea, dramática. 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 No sé quién es peor. A ver. De verdad creo que es la Corte Interamericana. ¿No la comisión? Creo que la Corte Interamericana debe estar en una situación peor. ¿Por qué? Porque no participan de la Corte Interamericana dos importantes donantes, que son Estados Unidos y Canadá. Como no hacen parte, también no tiene la plática de hacer donaciones. Porque ¿Como podrían, si en la comisión? Sí, podrían hacer como hacen países europeos. Por ejemplo, Noruega, Dinamarca, España, Alemania. Pero se podría. No lo hacen. Entonces nosotros tenemos un presupuesto más pequeño que la comisión y estamos manejando los mismos problemas, la imposibilidad de renovación de contratos de abogados, pero estamos manejando de una manera que por lo menos hasta el fin del año vamos llegar, y estamos con esperanza de que en ese medio tiempo creo que los estados sí van a responder a este llamado. Nosotros empezamos en febrero a este chamado público. Hicimos de uma maneira, digamos, de certa forma discreta.
pública pero discreta, enviamos mensajes a los estados, cartas, diciendo de la situación y diciendo, estados, nosotros, Corte Interamericana, somos un órgano, parte mexicano, brasileño, argentino, y por lo tanto requerimos que ustedes cumplan con ese deber de mantener un poder judicial. ¿Verdad? Pues es un llamado que entonces comparten con la Comisión Interamericana y dice, yo creo que estamos peor que ellos. A ver, en esas declaraciones públicas que hicieron los comisionados de la CID, se llegó a plantear la idea de que había un movimiento, y México incluido como Estado, en donde algunos países están pensando hacer una especie de reforma del sistema. ¿Eso está ahí? ¿Eso es una situación real? Es decir, hay una situación que no queda muy conocida públicamente, pero hay movimientos para modificar, reformar de alguna suerte al sistema completo. Hace muchos años que se trabaja en reformas. Especialmente hay mucha preocupación, los estados en general tienen algunas preocupaciones con la comisión. La comisión tiene un rol más de denuncia, es como una especie de ministerio público. La Corte, como es un órgano judicial y por lo tanto nosotros nos manifestamos menos, son vía sentencias, entonces aplicamos con mucha asertividad el derecho, pero parece que los estados comprenden más. Tenemos entonces más tranquilidad en ese sentido. Tenemos el respeto de la sociedad civil y los estados. Pero la comisión puede ser más incómoda para los estados por su naturaleza. Al que parece tiene sido considerada, pero la comisión... Sería muy grave que estuvieran ahorcando a la comisión con los recursos económicos por ser incómodos a los estados. Yo no creo que sea eso. Creo que es una costumbre que viene de lejos, porque los dos órganos fueron buscar recursos y se mantuvieron con recursos de donantes europeos, por ejemplo. Y esa situación estaba siguiendo. Ya se fue. Ese dinero se fue a África, se fue a las crisis europeas y ese dinero ya no está. Ni para la Comisión ni para la Corte. Exactamente. Dentro de esos años de discusión sobre hacer reformas al sistema, ¿existe una posibilidad de que la Corte pudiera absorber las tareas de la comisión? No creo y no defiendo eso. Creo que la comisión tiene un rol importante y la Corte también. La Corte Cada quien por separado. Cada quien por separado. Sabe, yo soy siempre defensor de las instituciones como son. Son instituciones ya antiguas y tenemos sí que perfeccionar. No que elogio todo de la comisión y ni tampoco de la Corte. Tenemos que, por ejemplo, cuidar de la demora de los casos en la Comisión Interamericana. Es la gran preocupación de nuestro amigo James Cavallaro, el presidente de la comisión, de tornar los casos más rápidos, porque no es posible que la Corte muchas veces reciba un caso con 15, 20 años de tramitación desde los hechos. Sí, es una locura. Estamos viendo un mundo que ya pasó. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? 15 años después, 20 años después, ya aquello ya puede no tener sentido. Después de la pausa, Roberto Caldas, regresamos en esta conversación para CNN en un instante. Puede ser reformada. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana, en estos minutos finales. Bueno, a ver, sé que está en México en esta sesión 55, este periodo extraordinario, que es como se llama. Hablar de México para un hombre como usted no debe ser fácil, pero le voy a preguntar. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando se conocen casos que no han llegado formalmente a la comisión, tampoco a la Corte, por supuesto, pero que se convierten por sí mismos en emblemáticos de un país como México? Hablo, por ejemplo, del caso Ayotzinapa, que lo conocerá de la historia que tenemos aquí, en donde ha habido incluso un cierto distanciamiento de los expertos con el Estado mexicano, etcétera. Sobre casos como ese, en donde si bien no hay un proceso ahí, puede llegar a la Corte algún día, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de cosas representan esos estados que marcan la vida de una nación como Ayotzinapa para México?
Bien, primero quiero pedir disculpas para usted y para los espectadores porque no puedo hablar, cuando estoy en un país no puedo hacer consideraciones sobre casos de ese país. Particulares. Particulares, y mucho menos casos que no llegaron a la corte. O sea, puedo tener como persona una opinión, como juez no puedo hablar. Es muy importante comprender que todos los casos pueden utilizar jurisprudencia de la Corte para resolver internamente o ante la Comisión Interamericana. O sea, puede llegar un día y por poder llegar no puedo manifestarme. Hablemos de los ejes, hablemos de los ejes. Entiendo el punto. Hablemos de los ejes principales. ¿Qué hace en estos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué casos, qué situaciones, qué van a hacer? ¿Cuáles son los planes? Bueno, esos días tenemos 2 casos de Ecuador y uno de Guatemala. Son casos, audiencias públicas que las víctimas, las supuestas víctimas, están acá para presentar delante de la Corte sus depoimentos, hay testigos, hay peritos, y esa dinámica es que es indicada a los funcionarios públicos para que sepan cómo funciona, cuál es el mecanismo y que puedan ascender más al sistema interamericano. Isso é importante, acerca a la gente. Mira que mais de 3.000 pessoas estão inscritas. Tuvimos que cerrar as inscrições um par de semanas antes, porque já o lugar não comporta. O Poder Judicial, o canal judicial vai transmitir em vivo para atender a demanda que foi realmente grande. Pues bueno, estaremos siguiendo, Roberto Caldas, todo esto que viene en los próximos días. ¿Están cuántos días acá? 2 semanas. 2 semanas. Van a hacer incluso recorridos en algunas ciudades de la República Mexicana. Exacto. Y se van a reunir con la Comisión Interamericana también. También vamos a nos reunir con la Comisión Interamericana, es un diálogo que tenemos hecho por lo menos anual el próximo lunes. Pues estaremos, Roberto, muy al pendiente de todo lo que va a pasar en estos próximos días. Yo le aprecio que haya estado estos minutos en CNN en este programa. Gracias por su visita. Fue un gran gusto. Gracias por estar aquí, Roberto, también. Y nos mantendremos en comunicación, si me lo permite. Claro. Estaremos en contacto y siguiendo de cerca esto que es la presencia en México de esta Corte y de la Comisión en los próximos días. Buenas noches, gracias por estar aquí, gracias a usted que nos permitió acompañarle, que descanse, lo esperamos mañana. Hasta entonces. Organismo de Justicia Interamericana. Muy bien, creo que es excelente poder explicar desde este inicio. El ABC. Es verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa que la Corte Interamericana no es un tribunal que hace parte de su sistema, porque es en San José de Costa Rica, es lejos. Pero en la verdad es una corte muy importante porque es el único tribunal que puede revisar decisiones nacionales, incluso de los más altos órganos judiciales, como los Supremos y Cortes Constitucionales. Entonces, y esa es la naturaleza, es un tribunal típicamente jurídico, los jueces tienen los requisitos para serem juízes de los más altos tribunales nacionales. Esa es el requerimiento para ser juez de la Corte Interamericana y tiene este poder de cambio de decisiones máximas. Nacionales. Es el único tribunal que puede cambiar las decisiones nacionales, por eso lo que ustedes hacen son sentencias. Es decir, lo que ustedes deciden es obligatorio para los países que han suscrito precisamente la pertenencia a esta Corte Interamericana, que no son todos los países, por cierto. ¿Cuántos países de América
forman parte y están obligados, como México, por ejemplo, a respetar y a cumplir las sentencias de una Corte Interamericana. ¿Cuántos países son? Actualmente son 20 países de los 35, pero los 35 ahí podríamos considerar que no están dentro de la aceptación de la Corte Interamericana, no aceptaron la jurisdicción contenciosa de la Corte. Los Estados Unidos, Canadá y más países de Caribe que tienen una ligación con Gran Bretaña por una cuestión de sistema jurídico normalmente. Y hace algunos pocos años salió Venezuela, ¿verdad? Entonces son 20 países que suman más de 560 millones de habitantes. Ahora, ¿cómo hace la Corte? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la Corte Interamericana para hacer cumplir sus sentencias? Porque no va a ser nada fácil. Al final son decisiones que están por encima de las decisiones nacionales y no siempre habrá una recepción positiva para cumplirlas. Es verdad. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene? Es verdad. En la mayoría de las veces tenemos buena recepción. El diálogo con el Poder Judicial normalmente es natural y de una aceptación mutua. El diálogo judicial tiene desarrollado mucho la aceptación de las decisiones de la Corte. Ahora, algunos países no respetan también las sentencias internas. Ni las internas ni las de ustedes. Exactamente. Entonces, verificamos que en la verdad los países que respetan las sentencias internas respetan también las de la Corte Interamericana. ¿Comprende? Entonces, no es el hecho de ser un tribunal internacional que no se va a cumplir completamente la sentencia. Es una cuestión de costumbre de no cumplir completamente sentencias. En general. En general. Y si ocurre... Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en conjunto con las Cortes Nacionales y los Tribunales Constitucionales, como lo es la Suprema Corte de Justicia de México, son el pilar fundamental para la defensa de las libertades, para garantizar el acceso a la justicia y para consolidar nuestras democracias. El fortalecimiento del sistema interamericano redundará en beneficio para nuestro pueblo, hermanado por la lengua, las costumbres y sistemas jurídicos semejantes que afortunadamente pueden dialogar entre sí. Esa gran concurrencia y convocatoria demuestra el interés que tiene la nación mexicana por los derechos humanos en general y la Corte Interamericana en particular, y la importancia de ese acercamiento itinerante. La cultura jurídica mexicana, con su marcado trasfondo humanista, ha sido una pionera en nuestra América y en el mundo. El próximo año se cumplen los 100 años de la Constitución Mexicana de 1917, la Constitución de Querétaro. Sin lugar a dudas, esa Constitución, la primera en el mundo que incorporó los derechos sociales en su cuerpo normativo, ha sido un faro de luz para el resto de las constituciones e instrumentos internacionales de derechos humanos. Bueno, ahí lo pusimos completo, pero ahorita... Sí. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de lo que han dicho pues en la inauguración del 55, del 55º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se celebra, bueno, se celebró la inauguración en México con la participación, por supuesto, del presidente de la Suprema Corte de Justicia Mexicana, que usted escuchó hace unos momentos, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, y en el caso del
presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también presente en esta ceremonia de inauguración, pues está en México y está en este estudio de CNN, cosa que le agradezco a Roberto Caldas, que es el presidente de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, invitado pues a esta Ciudad de México, a este estudio para conversar de esta visita. Bienvenido, Roberto, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Es un gran gusto para nosotros. La comunicación social es esencial también para el derecho, para los tribunales, especialmente un tribunal como la Corte Interamericana, que tiene más de 560 millones de habitantes que esperan sentencias de la Corte Interamericana. 560 millones de habitantes de toda la población de una región que espera de una u otra manera resoluciones judiciales de esta naturaleza. ¿Qué es la Corte Interamericana? Creo que vale la pena, aunque sea tan básica la pregunta, vale la pena, estando con el presidente de este organismo tan relevante, que nos describa qué cosa es la Corte, para qué sirve, cómo funciona, cuál es la naturaleza de este... Es ese el mecanismo. Ahora, una cosa importante, no es necesario que un caso llegue a la Corte para se cumplir la Convención Americana. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia, esos casos modelos que asentam precedentes, son aplicables de inmediato. Entonces, un abogado, un magistrado puede utilizar las sentencias de la Corte para casos similares nacionales. Y esa es la fuerza mayor de la Corte. Hace algunas semanas, meses, pocos meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los miembros de la Comisión Interamericana hicieron un anuncio público respecto a los recursos económicos. Pregunto, trayendo a cuenta este antecedente obligado, porque al final, bueno, la Comisión y la Corte son órganos asociados, digámoslo así, obviamente en su respectiva naturaleza, pero si le pasa lo que le pasa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde un hombre como James Cavallaro dice con toda claridad, no tenemos recursos y hemos tenido que recortar a la mitad de los abogados que trabajan aquí, y es un llamado que hacemos así a los cuatro vientos. No es normal ver esa escena de comisionados de una comisión como esta decir lo que dijeron. ¿Qué pasa con la Corte? ¿Y qué dice usted de lo que le pasa a la comisión? ¿Y qué pasa con los recursos para sostener apropiadamente un sistema interamericano de derechos humanos? La situación es casi la misma. O sea, dramática. 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 No sé quién es peor. A ver. De verdad creo que es la Corte Interamericana. ¿No la comisión? Creo que la Corte Interamericana debe estar en una situación peor. ¿Por qué? Porque no participan de la Corte Interamericana dos importantes donantes, que son Estados Unidos y Canadá. Como no hacen parte, también no tiene la plática de hacer donaciones. Porque ¿Cómo podrían, si la comisión? Sí, podrían hacer como hacen países europeos. Por ejemplo, Noruega, Dinamarca, España, Alemania. Pero si podría... no lo hacen. Entonces nosotros tenemos un presupuesto más pequeño que la comisión y estamos manejando los mismos problemas. La imposibilidad de renovación de contratos de abogados, pero estamos manejando de una manera que por lo menos hasta el fin del año vamos llegar, y estamos con esperanza de que en ese medio tiempo creo que los estados sí van a responder a este llamado. Nosotros empezamos en febrero a este llamado público. Hicimos de una manera, digamos, de cierta forma discreta. Pública, pero discreta, enviamos mensajes a los estados, cartas, diciendo de la situación y diciendo, estados, nosotros, Corte Interamericana, somos un órgano, parte mexicano, brasileño, argentino, y por lo tanto requerimos que ustedes cumplan con ese deber de mantener un poder judicial.
¿verdad? Pues es un llamado que entonces comparten con la Comisión Interamericana y dice, yo creo que estamos peor que ellos. A ver, en esas declaraciones públicas que hicieron los comisionados de la CID, se llegó a plantear la idea de que había un movimiento, y México incluido como Estado, en donde algunos países están pensando hacer una especie de reforma del sistema. ¿Eso está ahí? ¿Eso es una situación real? Es decir, hay una situación que no queda muy conocida públicamente, pero hay movimientos para modificar, reformar de alguna suerte al sistema completo. Hace muchos años que se trabaja en reformas. Especialmente hay mucha preocupación, los estados en general tienen algunas preocupaciones con la comisión. La comisión tiene un rol más de denuncia, es como una especie de ministerio público. La Corte, como es un órgano judicial y por lo tanto nosotros nos manifestamos menos, son vía sentencias, entonces aplicamos con mucha asertividad el derecho, pero parece que los estados comprenden más. Tenemos entonces más tranquilidad en ese sentido. Tenemos el respeto de la sociedad civil y los estados. Pero la comisión puede ser más incómoda para los estados por su naturaleza. Al que parece tiene sido considerada, pero la comisión... Sería muy grave que estuvieran ahorcando a la comisión con los recursos económicos por ser incómodos a los estados. Yo no creo que sea eso. Creo que es una costumbre que viene de lejos, porque los dos órganos fueron buscar recursos y se mantuvieron con recursos de donantes europeos, por ejemplo. Y esa situación estaba siguiendo. Ya se fue. Ese dinero se fue a África, se fue a las crisis europeas y ese dinero ya no está. Ni para la comisión ni para la Corte. Exactamente. Dentro de esos años de discusión sobre hacer reformas al sistema, ¿existe una posibilidad de que la Corte pudiera absorber las tareas de la comisión? No creo y no defiendo eso. Creo que la comisión tiene un rol importante y la Corte también. La Corte Cada quien por separado. Cada quien por separado. Sabe, yo soy siempre defensor de las instituciones como son. Son instituciones ya antiguas y tenemos sí que perfeccionar. No que elogio todo de la comisión y ni tampoco de la Corte. Tenemos que, por ejemplo, cuidar de la demora de los casos en la Comisión Interamericana. Es la gran preocupación de nuestro amigo James Cavallaro, el presidente de la comisión, de tornar los casos más rápidos, porque no es posible que la Corte muchas veces reciba un caso con 15, 20 años de tramitación desde los hechos. Sí, es una locura. Estamos viendo un mundo que ya pasó. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? 15 años después, 20 años después, ya aquello ya puede no tener sentido. Después de la pausa, Roberto Caldas, regresamos en esta conversación para CNN en un instante. Puede ser reformada. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana, en estos minutos finales. Bueno, a ver, sé que está en México en esta sesión 55, este periodo extraordinario, que es como se llama. Hablar de México para un hombre como usted no debe ser fácil, pero le voy a preguntar. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando se conocen casos que no han llegado formalmente a la comisión, tampoco a la Corte, por supuesto, pero que se convierten por sí mismos en emblemáticos de un país como México? Hablo, por ejemplo, del caso Ayotzinapa. Roberto Caldas, que un país, por X razón, incumple abiertamente la sentencia, porque, bueno, son sentencias que pueden tardar años en cumplirse por la naturaleza misma de las sentencias, que ahora le pregunto esa parte. Pero ¿hay algún mecanismo sancionatorio? ¿Algún mecanismo que obligue? Bueno, la obligación está dada, pero el cumplimiento de la obligación. Bueno, hay un mecanismo internacional que es conocido como poder de la vergüenza. La exposición constante del país ante la comunidad internacional. Esto puede ¿Qué es lo que hizo que Venezuela saliera de la Corte?
bueno, Venezuela salió de la Corte y las presiones, ¿verdad? Yo defiendo que cualquier país debería estar en la Corte, independiente de su orientación, porque incluso para este país, para la gente, para el Estado, es importante tener parámetros internacionales para ayudar a impulsar los derechos humanos. Entonces, es algo que no se comprende. La exposición pública, digamos, esa es parte de la herramienta. ¿Cómo es que llega un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El recorrido puede ser de años. Sí. México tiene en los últimos años, por cierto, una cantidad importante de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han tenido una repercusión muy importante. Se ha rediseñado en buena medida la institucionalidad judicial, entre otras cosas, por las resoluciones judiciales de la Corte Interamericana. Después de la pausa, cuénteme cómo es que llega un caso, cómo es que se procesa un caso, qué tiene que ocurrir para que la Corte resuelva sobre algo en particular. Volvemos después de la pausa en esta conversación con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México. Volvemos. Lo paga cualquier país. Bueno, regresamos en esta conversación con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México y en CNN. Gracias nuevamente a Roberto Caldas por esta conversación. Bueno, nos quedamos hace un momento escuchando la explicación del funcionamiento de una corte como esta, y yo me quedé con la pregunta y retomo, ¿cómo llega un caso en particular hasta la Corte Interamericana? ¿Cuál es la ruta que puede tardar años, que puede ser muy complicada? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo es que unos sí y otros no llegan? Muy bien. La mecánica es la petición de las víctimas tiene que pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano cohermano, ¿verdad? Que se queda en Washington, nosotros la Corte en San José de Costa Rica. Entonces, la comisión tramita los varios casos y envía algunos a juzgamento en la Corte. Digamos, los más importantes, que tienen materia diferente. En toda su historia, la Corte ha sentenciado poco más de 200 casos, 200 sentencias, pero son sentencias siempre paradigmáticas, importantes, son vinculantes, obrigatorias, no solamente al país que fue parte, pero también a todos los países. Y por eso todos los países tienen que seguir la jurisprudencia de la Corte Interamericana para aplicar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en sus propios países, porque están obligados. Entonces,